Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Hagamos lectura del versículo 11 hasta el final de la carta. Gálatas 6, verso 11 hasta el final. Dice la palabra del Señor: Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, de quien en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta nueva oportunidad de podernos acercar a tu palabra. Rogamos que tu Espíritu, Señor, prepare nuestros corazones para hacerlos sensibles, enseñables, maleables a tu palabra. Que seamos conformados, Señor, conforme a tu propósito, según tu consejo. Por eso te rogamos, Padre, que nos hables hoy a nuestro corazón y que transformes nuestra vida cada vez más a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Padre, que bendigas este tiempo de predicación y que cada uno de las palabras, los versos que vayamos a tratar, sean de provecho, Padre bendito. Y claro, que esto redunde en glorificarte, en darte gracias, en honrar tu precioso nombre, porque hemos de considerar hoy, Padre, que se trata de un tesoro al cual lo has puesto, Señor, a disposición de tu pueblo, de tu iglesia. Te bendecimos, oh Señor, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Muy bien. Hemos de considerar, amados hermanos, en esta mañana, quizás hasta con tristeza y pesar, cómo en estos días el cristianismo incluso ha llegado a tomar unos ciertos tintes, unos ciertos matices, en donde se corre una carrera, en donde se quiere manifestar quién es el mejor, quién realmente tiene la bendición de Dios, quién es el mejor cristiano, quién es el mejor predicador, cuál es el mejor ministerio. Así es que se ha hecho hoy en día de la predicación de la palabra de Dios una carrera para llegar incluso a un éxito. Y por eso, hermanos, qué mejor saber que como creyentes, nuestra lucha no tiene que ser entre nosotros. Nuestra lucha no tiene que ser con lo que cada uno somos en el cuerpo de Cristo. Pues somos lo que somos en Cristo y hemos sido dotados, hemos recibido bendiciones de Dios para edificarnos los unos a los otros, no para competir. Lo que sí hemos de enfatizar es que la lucha es contra la falsa doctrina, contra las malas enseñanzas, esas enseñanzas que destruyen
el carácter cristiano, o que procuran destruirlo, esos que enseñan la doctrina del error, realmente ellos son nuestros enemigos. Ese es nuestro verdadero enemigo al cual debemos desenmascarar. Y la manera de hacerlo es reafirmando nuestra fe en las verdades que están en las Escrituras, en lo que la Biblia enseña. Esa es la manera. Hermanos, esto lo digo ¿por qué? Porque Gálatas, esta carta, nos ha enseñado todo lo suficiente para hacer frente a una doctrina de error, como la que trajeron los judaizantes en su momento. Recuerden que lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia era producto de una mala enseñanza, con una mala intención de unos hombres, los judaizantes, que querían dividir la iglesia, que querían raer la fe como fundamento de la salvación. Ellos generaron en medio de la iglesia un partidismo. Ellos generaron división en el corazón de la congregación. El tema no era superficial. No se trataba de quiénes eran mejores cristianos que otros. No se trataba si eran mejor los judíos o si eran mejor los gentiles. No se trataba si era el Israel, la nación de Israel o la iglesia de Jesucristo. Ellos querían de verdad pervertir el corazón de la iglesia del Señor. Piense, Pablo, siendo judío, él pudo haber llegado incluso a caer en un partidismo entre la iglesia. Él pudo haber defendido a los creyentes judíos, pero eso no fue lo que ocurrió. Más bien lo que encontramos en esta carta es que su intención en todo el texto, a lo largo de toda la carta, fue la de convencer a todos los creyentes receptores de este documento que había un error doctrinal que llegó a permear el corazón de la iglesia y que ahora estaba generando toda clase de divisiones. Y él se extiende incluso en ello diciendo que esas divisiones producen celos, producen pleitos, contiendas, dificultades en medio del corazón de la iglesia. Ahora, al tratarse de un error doctrinal, como lo es la enseñanza judaizante de la justificación por las obras de la ley, hermanos, ¿qué más? ¿Qué más que la luz del evangelio sea utilizada como la herramienta para difuminar las mentiras de estos falsos maestros? Y es a esto a lo que se dedicó prácticamente el apóstol Pablo en toda la carta. Él usó muchos argumentos propios de las Escrituras y fíjense, él usó muchos textos del Antiguo Testamento con el fin de defender la justificación que es por la sola fe. Así es que, hermanos, esta carta, que estamos muy cerca a culminar su exposición, no es una defensa a un grupo en la iglesia. No es con el propósito de dividir. No tiene el propósito de mostrarnos quiénes son más santos que otros. No, no se trata de vindicar a los judíos cristianos o a los gentiles cristianos. Ni mucho menos se trata de darles un peso a los judaizantes o a la nación de Israel. Hermanos, esta carta se trata de enaltecer la cruz de Jesucristo, donde la salvación es una obra cuya autoría es ¿de quién? De Dios. Y solamente de Dios. De principio a fin, la salvación es de Dios. ¿Que va desde dónde? El mismo apóstol nos llevó que va desde el nuevo nacimiento y ahora
esto redundará hasta la glorificación de los elegidos de Dios. Ahora, de esta manera, hermanos, debiéramos abordar el versículo 16, que es el que vamos a estudiar en esta mañana, del capítulo 6, versículo 16, el cual dice, nuevamente hago lectura, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Hermanos, si nosotros nos quedamos con una lectura así sencilla como la que acabamos de hacer de este versículo, pareciera contradictorio con lo que he dicho anteriormente. ¿Por qué lo digo? Porque el apóstol, si ustedes se fijan bien, al concluir esta carta, parece que él está distinguiendo dos grupos. Pareciera que él está distinguiendo a dos grupos, como si quisiera congraciarse con ellos dos diciéndoles, bueno, ustedes Gálatas pueden ser bendecidos como el pueblo de Israel. Así pueden llegar a ser bendecidos. Pero hermanos, esto generaría más dudas que respuestas. ¿Por qué? Lanzo una pregunta. ¿Quiere decir entonces que necesitas ser judío para ser bendecido? ¿Hay alguna relevancia en ser de la nación de Israel, descendiente de la sangre de Abraham para recibir bendición? Hermanos, nosotros no podemos llegar a ser indiferentes con este versículo, pues aparentemente se nos dice que serán bendecidos con paz y misericordia dos grupos, no uno solo. Pareciera ser que se nos dice que son el grupo de los que anden conforme a esta regla y el grupo de el Israel de Dios. Pero nuevamente yo pregunto, ¿será posible que el apóstol Pablo en este verso, después de haber dedicado prácticamente toda la carta diciendo que los que son de la fe son los verdaderos descendientes de Abraham y por tanto receptores de las promesas, y ahora el apóstol Pablo llegue a cerrar su carta haciendo una distinción entre judíos y gentiles, entre Israel y la iglesia? Pues bien, de este verso 16 hemos de encontrar tres elementos que van a dar forma, o más bien que van a condensar el pensamiento paulino, que obviamente es conforme a lo que él ha dicho en toda la carta. Tres elementos. Se nos va a hablar de qué? Primero, de una regla que hay que seguir, ¿sí? Eso es lo primero, una regla a seguir. Se nos habla también de una bendición y en tercer lugar encontramos que se nos habla de los sujetos sobre los que recae esa bendición al seguir esa regla. Pero piensen esto último que acabo de decir. La bendición que recae sobre aquellos que siguen esa regla. Yo pregunto, ¿será posible que bendiciones como lo son la paz y la misericordia puedan ser recibidas por obedecer una regla? ¿No sonaría esto como a vivir por obras? Pues hermanos, tenemos un versículo que debe ser muy bien entendido. ¿Para qué? Para no caer en la doctrina judaizante. El propósito de este sermón, hermanos, está en sentar convicciones fuertes en medio de la iglesia, considerando que esas bendiciones de la paz y de la misericordia pueden ser disfrutadas por los creyentes. Pero ojo a esto, por medio de la gracia de Dios. Somos bendecidos es por la gracia del Señor. Y somos bendecidos son, ¿quiénes? Los creyentes. Los creyentes. Pero desarrollemos esto. Lo primero que quiero que veamos es una regla a seguir, que es lo que nos presenta primeramente este versículo. Una regla a seguir. La primera parte del versículo nos dice, y a todos los que anden conforme a esta regla. Se nos está hablando de un grupo de personas que van a andar conforme a una regla. Allí está.
Y necesariamente, hermanos, esta primera parte del versículo nos va a definir por sí mismo quiénes son estos todos. Nos va a decir de quiénes está hablando, quiénes son los receptores de esas bendiciones que nos va a hablar la segunda parte del versículo. ¿Quiénes son estos todos los que serán bendecidos? Y de una manera literal podemos decir que son todos aquellos que andarán conforme a esta regla. Entonces, debemos llegar, más bien partir, es sabiendo qué es lo que quiere Pablo referirnos con eso de una regla. ¿Qué es eso de una regla? ¿De qué regla él está hablando aquí? Y además, ¿qué es lo que hay que hacer con esa regla? Pues bueno, seguramente todos nosotros cuando se nos habla de una regla, lo primero que se nos viene a la mente es un instrumento de medir, ¿cierto? Es un instrumento para medir. Y ahora, la palabra griega usada en este texto para regla es la palabra canon. Canon, que literalmente se trataba de un instrumento para medir. Era una herramienta con la cual se medía. Y ese mismo principio, el de medir, es el que debemos aplicar en este versículo. Hermanos, una regla es una norma. Es una norma. Es un principio, óigame bien a esto. Se trata de un principio por el cual una persona puede ser dirigida su conducta. Eso es una regla. Eso es una norma, un principio por el cual ajustamos nuestra conducta. Ahora, como cristianos, nosotros tenemos una regla, ¿verdad? En la cual ajustamos nuestro carácter, nuestra conducta, lo que somos. ¿Cuál es esa regla? La palabra del Señor. Es nuestra regla infalible, en donde tenemos todo el conocimiento de fe y salvación, en donde nosotros guiamos nuestra vida a la par de lo que se nos manda allí hacer, la palabra de Dios. Es allí, hermanos, donde somos conformados al estándar de Dios. Somos medidos con la vara de Dios, la Biblia. Recuerden ese mandamiento que se repite en la Escritura: sed santos como yo soy santo, ¿sí? ¿Cómo hemos de alcanzar esa santidad que nos haga semejantes a Dios? Pues, hermanos, será la Escritura la que nos va a enseñar a amoldar nuestro carácter para evidenciar que nuestras vidas sean un reflejo de la imagen de Dios. Pero, hago una aclaración. Lo que Pablo está hablando aquí en este versículo 16, lo hace al utilizar la palabra regla o canon o norma, lo hace de una manera más específica. Él no está generalizando toda la Escritura allí. Así es que, si él no tiene en mente la Biblia en su totalidad, ¿cuál es esa norma a la cual él nos está instando allí? Piensa en esto. Fíjese de lo que Pablo nos ha venido hablando, ¿sí? En ese contexto inmediato. Él nos dijo que la gloria suya, que la gloria del apóstol, ¿es cuál? La cruz de Cristo, versículo 14, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo, que su gloria es la cruz de Cristo, que es allí donde se obró todo aquello que tiene gran valor, donde está realmente el tesoro más grande que un hombre pudiera llegar a tener. Y es que Cristo en la cruz fue el libertador de la esclavitud del pecado de los hombres. Y de esa manera, hermanos, nosotros podemos entender que Cristo es nuestro gran tesoro, que Cristo es quien nos salva,
que Cristo es quien nos libera. Y de una manera más puntual y más clara, el mismo versículo 14 nos dice que es en Cristo que la carne y el mundo fueron crucificados. Y así dándole un golpe fulminante a la carne y al mundo para que no fueran más un enemigo imposible de vencer. Así es que aquí es donde tenemos la regla. Aquí es donde tenemos la norma. Es a esto a lo que Pablo está diciendo y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la regla? Bueno, es a la cual todo cristiano se debe someter y es a mirar a la cruz y encontrar su dependencia solamente en la obra de Jesucristo. Esa es la regla, esa es la norma, que Cristo ha hecho todo a favor del que cree. Hermanos, aquí se está excluyendo toda obra de las manos de los hombres. Se está excluyendo, se está dejando de lado. Por más religiosas que pudieran llegar a ser las obras de los hombres, como es el caso de la circuncisión, todo eso no vale nada. Por nosotros mismos, obrar, hacer ritos, cultos, etcétera, jamás nada de eso producido por el hombre pudiera ganar algún privilegio delante de Dios. Jamás pudiera ganar algún respeto o hacernos de un nombre delante de Dios. Pero tristemente, hoy en día, las iglesias, los púlpitos, los ministerios se han levantado como una plataforma para enaltecer el nombre de un hombre. Y Pablo nos está diciendo, esa no es la norma. La norma es la obra de Jesucristo. Así es que, hermanos, la norma es la confianza solamente en Dios. Esa es la norma a la cual nosotros debemos añadirnos, pegarnos, andar conforme a esa norma, a confiar solamente en Dios. ¿Quién es el único que puede producir vida en una persona? Él es el único que puede justificar con la justicia de Jesucristo. Y aún recuerde esto, hermano. Recuerde que se trata de una justicia que solamente puede ser recibida por medio de ¿qué? De la fe. Y siendo la fe también un don de Dios. Toda la obra es del Señor. Esta es la única regla válida para ser salvo. No hay otra. No hay otra. Y esto ya fue demostrado. Ahora bien, hermanos, si esta es la regla, si esta es la norma, pues los que son de la fe, los que han confiado verdaderamente en Jesucristo y en su obra, estos han de andar conforme a lo que dicen creer. Eso es cuando menos lo que dice el texto. Y todos los que anden conforme a esta regla. ¿Qué quiere decir esto de andar conforme a esta regla? Bueno, usando las mismas palabras del apóstol Pablo, que dijo previamente en esta carta, andar conforme a esta regla es que habiendo comenzado por el Espíritu, estos ahora van a vivir conforme a ¿qué? ¿A sus obras? Al Espíritu. Van a andar conforme al Espíritu. Piense, la palabra andar. Palabra andar significa caminar de una manera ordenada, como cuando uno hace una fila, ¿cierto? Hace una fila obviamente en orden, que en otras palabras puede significar seguir las pisadas de alguien. Eso es andar.
Y eso es lo que nosotros, o la vida del cristiano, ha de replicar, andar detrás de las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, mirando su obra, mirando lo que Él hizo en la cruz del Calvario, la redención, su sangre, su cuerpo inmolado. Todo nos lleva a esa contemplar únicamente esta norma, esta regla. Y así es, hermanos, como debe ser la manera de vivir del cristiano, a que nos moldeemos a esa norma de confiar solamente en Dios, que ha de hacer lo que tenga que hacer por medio del Espíritu Santo, quien nos va a dar de su gracia, esa gracia tan necesaria para nosotros, para poder ser transformados en nuestro carácter, para ser más y más como Cristo. El carácter cristiano nosotros no lo podemos moldear, es Dios quien lo moldea por medio de su Espíritu. Hermanos, aunque realmente somos nosotros responsables, somos responsables ¿en qué? En no acallar al Espíritu, en no entristecerlo, en dejar que Él obre libremente en nuestra vida, en darle material para que Él lo aplique en medio de nosotros. Siempre, hermanos, siempre la obra de transformación será de Él y solamente de Él. Y todo es producto de la gracia de Dios. Solamente Él. Somos lo que somos por su bendita gracia. Y nuevamente, esto ya lo ha demostrado el apóstol. Pero piense, el nuevo nacimiento, ¿quién lo produce? El Espíritu, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que comenzó esa obra en el creyente. Y ahora, ¿quién continúa esa obra? ¿El hombre? No. Dice la Escritura que es Él quien la perfeccionará en Jesucristo. Así es que el que comenzó la obra ahora la va a perfeccionar por medio de Jesucristo para hacernos tal cual como Dios quiere que seamos. Él la culminará con la glorificación. Y mientras eso ocurre, los que han nacido de nuevo, hermanos, vivirán siendo guiados por el Espíritu Santo, quien va a producir en ellos santidad. La obra es de Cristo, la obra es de Dios, la obra la produce el Espíritu Santo por medio de su palabra. Hermanos, ¿usted no ha llegado a pensar en que no hay nada más liberador que vivir conforme a esta norma? ¿Cuántas cargas usted pudiera llegar a quitarse de encima de una religión impuesta o autoimpuesta, de querer llevar cargas que son difíciles de llevar? Usted hace, es lo que Dios está haciendo en usted. Esto libera, hermanos, esto libera a andar conforme a esta norma, sabiendo que no se trata de nuestras obras de justicia, que no se trata de una competencia descarnada del que haga más o del que haga menos, sino del que ande en conformidad a la gracia de Dios. Que sepamos vivir por la gracia de Dios. Hermanos, esto de verdad nos va a guardar de gastarnos por estar complaciendo a los hombres. Porque eso es vivir por obras. Cuando vivimos por obras estamos buscando es a quién agradar, cómo sacar mérito, cómo sacar algún beneficio, lo que sea. Vivir por la gracia de Dios, vivir conforme a esta regla, guardará nuestro corazón de vivir buscando una gloria personal. Por querer tener respeto, por querer tener una posición en la sociedad, por querer obtener recompensas de este mundo. Hermanos, como cristianos, hemos de coincidir que somos lo que somos es porque Dios nos ha hecho ser lo que solamente en Jesucristo puede tener realmente virtud. ¿Qué somos en Jesucristo? Hermanos, somos redimidos de Dios.
Somos hijos de Dios. Somos parte de la iglesia de Jesucristo. Somos uno en Jesucristo. Y más, y muchas cosas más. Así es que la gloria está en Cristo, no en el hombre, no en lo que podamos o no podamos hacer. Habiendo definido, hermanos, qué es la norma, que es ser conformados o vivir dependiendo de Dios, solamente de Él. Habiendo definido esta norma, yo pregunto, ¿quiénes son los que han de andar en conformidad a esta norma? Yo creo que la respuesta se cae de su propio peso. Pero pregunto, ¿serán los judíos? ¿Serán los gentiles? Hermanos, son los que han nacido de nuevo. Los que el Espíritu les ha dado vida. Los que el Padre ha elegido desde antes de la fundación del mundo. A los que Jesucristo les ha justificado. Ellos son los que han de andar conforme a esta norma. Nace por gracia y vive por gracia. Pero veamos qué es lo que nos sigue diciendo este texto, que nos habla de unas bendiciones. Entonces hemos de considerar que estas bendiciones son sobre los nacidos de nuevo. ¿Cuáles son estas bendiciones? Paz y misericordia sean a ellos. Eso nos dice la segunda parte de este versículo. Paz y misericordia sean a ellos. Hermanos, tanto la paz como la misericordia no son el resultado de las obras de los hombres. ¿Quién por sus fuerzas puede ganar la misericordia de Dios? ¿Quién por sus obras puede alcanzar la paz con Él? Sí, piénsalo muy bien. Hay muchas religiones que quieren hacer la paz con Dios a las fuerzas del hombre. Ofrendas, sacrificios, se laceran el cuerpo, una cantidad de cosas para satisfacer la ira de ese Dios. Pero la paz y la misericordia, conforme nos lo ha presentado el Evangelio, son el resultado de la cruz de Cristo. Son el resultado de la cruz de nuestro Señor. Por tanto, hermanos, hemos de entender que aunque aquí se considere como un buen deseo, ¿sí? Porque así pareciera como nos lo presenta el apóstol Pablo, y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean ellos. Pareciera un buen deseo que les espera en el futuro a los que anden conforme a esta regla. Pero necesariamente, hermanos, hemos de entender que tanto la paz como la misericordia serán experimentadas sobre todos aquellos que han nacido de nuevo. Cada una de estas bendiciones son expresiones del amor de Dios. Vienen de lo alto, están sobre los que andan conforme a esta norma. Es decir, vienen de arriba. Vienen de Dios, vienen del corazón amoroso de Dios para con aquellos que han experimentado su gracia. Pensemos primeramente en la paz. ¿Qué es eso de paz? Bueno, la paz se trata de un estado de quietud, un estado de armonía, donde no hay enemistad. Eso es paz, en su sentido más básico. No hay enemistad. Es cuando dos partes que alguna vez estuvieron en conflicto, ahora gozan ¿es de qué? De una correcta relación. Eso es paz. Y nuevamente hemos de volver a los beneficios de la cruz de Jesucristo, donde uno de ellos, uno de sus beneficios es la reconciliación entre los hombres y Dios. Eso es lo que hizo la cruz. Reconciliar a los hombres con Dios. Esa relación rota desde la caída y que la distanciaba multitudes de pecado, ahora es restaurada por Jesucristo. La muerte de nuestro Señor se convirtió en ese único camino por el cual los pecadores
pueden hallar la paz con Dios. No hay otro camino. Si usted tiene otro camino, son obras en donde usted se gloría, en donde usted ya tiene su recompensa. Pero no es la paz de Dios. No lo es. Para que Dios se reconcilie con un ser humano es porque necesariamente tuvo que perdonarle sus pecados. Esa es la única manera. Y ese perdón de Dios es un perdón perfecto. Es un perdón en el cual Él se compromete incluso a no acordarse más de ellos. Por eso el profeta Isaías, él dejó dicho, palabras del Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y esa es la manera de poder acercarnos a Dios en una relación restaurada, en una relación de paz. Por tanto, que sin la cruz no habría perdón de pecados. Y sin perdón de pecados no habría paz. Quite la cruz, quite el sacrificio de Cristo, quite a Jesucristo y usted no tiene paz con Dios. Y ponga todos los ritos que usted quiera inventarse. La mejor institución, con su credo, etcétera, con todas las prácticas que usted quiera imaginarse. Y jamás eso le va a alcanzar para tener paz con Dios. Solo la cruz de Jesucristo. Ahora piense que es el Espíritu Santo quien va a reproducir esta paz en el creyente y la va a reproducir con experiencias de sosiego, con experiencias de bienestar, con experiencias de satisfacción. Porque una cosa es ser reconciliado y otra cosa es vivir con zozobra, con temor, con miedo. Pero el Espíritu nos va a ayudar a traer esa paz de Dios sobre nuestro entendimiento para que nos guarde de estar temerosos y nos guarde de estar angustiados. Tener paz. Hermanos, la paz que solo Dios da, que Él es el Dios de paz, esa paz es la que nos enseña a no estar afanados. Nos enseña a no estar afanados. Y no se trata, hermanos, de un pensamiento positivo que es propio de la enseñanza psicológica moderna, de pensar positivo, de declarar cosas, de que me va a ir bien, etcétera, etcétera. No se trata de eso. Se trata de una realidad. Se trata es de llevar todas nuestras cargas, porque esto es real, esto es verdad, de poder llevar todas nuestras cargas con plena confianza sobre aquel que tiene el control de todas las cosas. ¿Esto no le trae paz? ¿No puede experimentar usted la paz sabiendo que su Dios, el que le ha salvado, Él es poderoso sobre todo? Esto trae paz. Trae paz. Ahora, estar en paz con Dios también ha de brindarnos esa capacidad de poder estar en paz con los hombres. Hay muchos que pueden llegar a tener esa situación de decir, mi relación con Dios es una relación de paz, pero vive en pleito con todos los hombres, vive peleando aquí para allá, y eso no es natural. Lo natural es que la paz de Dios transforme nuestra vida para darnos la capacidad de vivir en esa quieta paz con los hombres, en lo que sea posible, dice el Señor. Saber que antes teníamos una relación tan terrible, una relación tan rota con Dios por causa de nuestro pecado y que ahora pudo ser restaurada por el perdón. Hermanos, esto nos enseña mucho. ¿Para qué? Para que esa experiencia de paz nos capacite para tener relaciones afables con los hombres. ¿De qué manera? Perdonando y siendo perdonados.
¿Mm? No es una fórmula mágica. Se trata de una experiencia viva de lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Esta es la verdadera bendición de Dios sobre los creyentes. Y esta paz, hermanos, esta paz es la que nos permite venir confiadamente al trono de Dios para que podamos hallar misericordia. Pues ya no seremos tratados como sus enemigos, sino que ahora seremos tratados como ¿qué? Como sus hijos. ¿Mm? Como sus hijos. Entonces esto nos lleva a esa segunda bendición, a la bendición de la misericordia. Hermanos, la misericordia es un acto divino, es un acto de Dios, de no recibir lo que verdaderamente merecemos. Eso es misericordia. No recibir lo que verdaderamente merecemos. Y esto es un acto solamente de Dios. Y es soberano. Porque Él dijo, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Hermanos, Dios, por causa de la obra sacrificial de su Hijo Jesucristo, sobre quien Dios Padre derramó su ira, recibiendo satisfactoriamente como pago por el pecado esa sangre de su Hijo, es sobre esta base, hermanos, que nosotros los creyentes hemos recibido misericordia. Sobre su sangre, sobre el sacrificio de Cristo, sin que tuviéramos, hermanos, que hacer absolutamente nada. La ira de Dios no fue sobre nosotros. Y no la habrá en aquel día del juicio final. ¿Por qué? Por Cristo. Por méritos de nuestro Señor. Misericordia, hermanos. Esto es misericordia. Y a la par, al igual que la paz, la misericordia, hermanos, la podemos continuar disfrutando en esta vida cuando nosotros reconocemos lo débiles que somos, cuando nosotros reconocemos nuestra fragilidad, pues es que en nuestra humillación podemos rogar a Dios por su misericordia cada vez que nos acercamos en confianza delante de Él, rogando que supla nuestras necesidades. Esto es andar conforme a la regla. Vivimos conforme a la regla. Vivimos en su paz. Vivimos en su misericordia. La carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente, esto es andar conforme a la regla, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es que, hermanos, espero que a esta altura, nosotros podamos entender que estas bendiciones, las bendiciones de la paz, la bendición de la misericordia, no son virtudes que nosotros podemos ganar por mérito humano. Es imposible nosotros ser bendecidos porque lo ganamos. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar paz, no hay nada que podamos hacer para ganar misericordia. Todo se trata de la gracia de Dios derramada sobre vasos de barro. Tanto la paz como la misericordia provienen es de la cruz de Cristo, provienen de los méritos del Hijo de Dios. Y son tan perfectas y son tan eficientes que nosotros podemos gozar en todo tiempo si andamos conforme a esta regla. Confiando en Dios, mas no en nuestras obras. Usted anda en sus obras y no tendrá paz, no tendrá misericordia. Esto nos lleva al tercer punto del sermón.
Y es considerar quiénes son estos los favorecidos de la gracia de Dios. Y termina este versículo 16 diciéndonos, y al Israel de Dios. Y es aquí donde se complica la situación. Y lo que hace difícil de entender esta porción es esa palabra y al Israel de Dios. ¿Por qué digo que lo hace difícil? Pues pareciera que al hacer la lectura, pareciera que los bendecidos por Dios, además de todos los que anden conforme a esta regla, también serán bendecidos el Israel de Dios. Parecieran dos grupos. Efectivamente hay quienes han entendido que cuando se habla del Israel de Dios, se trata de los judíos cristianos. Hay quienes lo han entendido así, más exactamente desde el dispensacionalismo. ¿Por qué? Porque ellos piensan que esto era lo que tenía Pablo en mente, una distinción entre dos grupos de personas, por ese y que está allí metido. Ellos piensan que Pablo tiene en mente el remanente de Israel que será salvo. Pero hermanos, a lo largo de toda la carta sería la primera alusión que haría el apóstol Pablo en toda esta carta en hacer una distinción entre dos pueblos, en distinguir la iglesia e Israel. Sería la primera vez en toda esta carta de lo que hemos visto. Yo pregunto, ¿qué razón tendría el apóstol? ¿Qué estaría pensando el apóstol Pablo? ¿Cuál sería su consideración al finalizar una carta haciendo una diferenciación entre dos pueblos, siendo que una y otra vez el apóstol Pablo ha estado citando el Antiguo Testamento para decirnos que los herederos de las promesas hechas por Dios a Abraham son aquellos que han creído en Cristo? Lo ha dicho una y otra vez, no se distraigan. Las promesas son para los de la fe. Para los de la fe. ¿Qué razón tiene Pablo para decir que la iglesia es Israel? Y devolvámonos un poco. Piense, por ejemplo, en ese capítulo 3 de Gálatas, en donde el apóstol Pablo ha sido muy enfático. Por ejemplo, en el versículo 7 de Gálatas 3, en donde podemos leer. Versículo 7 de Gálatas 3. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. 3:7. ¿Sí? 3:7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Ahora, saltemos al versículo 9, que nos dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mire, la jactancia del judío estaba en ser descendiente, ser del linaje de Abraham. Y esa jactancia, el apóstol Pablo la echa al suelo y dice, no es por eso. La jactancia está en ser de la fe, siendo que la fe proviene de Dios. En eso, jáctese. Ahora el verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y sigue diciendo en el verso 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así es que hermanos, bueno, leamos uno más, verso 28 y 29. Ya no hay judío ni griego,
no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham, sois y herederos según la promesa. Hermanos, todo el contexto de la carta ha estado en desvirtuar el error doctrinal judaizante de querer llevar a esos cristianos, tanto judíos como gentiles, a que se vuelvan al judaísmo. Y Pablo dice, no tienen que hacer eso ni siquiera. Si ustedes son de la fe, son receptores de las promesas de Abraham, que se les dieron a Abraham. Porque la promesa es a la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Hermanos, hoy en el cercano oriente hay una batalla que se lidia hasta nuestros días, y es que ¿quiénes son los descendientes de Isaac? ¿Quiénes son los descendientes de Ismael? Y pelean por un terruño de tierra, siendo que no es ni por el uno ni por el otro, sino por Jesucristo. La cruz de Cristo es levantada, es exaltada. Así es que, hermanos, pudiéramos quizás citar más textos, pero con estos yo creo que son suficientes como para dejar en claro que la intención del apóstol es la de demostrar que la justificación, que es por la fe y que se trata de una gracia que desciende de lo alto, hermanos, no distingue nacionalidad, no distingue sexo, no distingue edad ni cultura, pues de toda lengua y de toda nación ha hecho Dios un solo pueblo en Cristo. Uno solo, un solo pueblo. Ahora bien, por otra parte, esa palabra y, si queremos ser un poquito más técnicos, la y es una conjunción, algo que une, una palabra que une. Pero en el griego, al igual que en el castellano, en el español, la y, esa conjunción, puede servir de diferentes maneras. Puede funcionar como algo que conecta, ¿sí?, para acumular algo o una cosa, es decir, como cuando uno hace una lista, como cuando uno dice la leche, el pan y los huevos, ¿sí?, es acumulativo, pero también esa y es usada con una función que se llama función copulativa. ¿Qué es eso? Que es cuando el escritor busca explicar lo anteriormente dicho con otra afirmación. Un ejemplo básico: el carro es verde y grande. Está explicando con ese y que además de verde, el carro es grande. Ahora, es esta la intención que tiene el apóstol Pablo en decirnos que además que estos, los que van a ser bendecidos con paz y misericordia, que son los que andan conforme a esta regla, además son el Israel de Dios. Pero quiero leerlo de la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque en esta versión se traduce este versículo con ese énfasis copulativo, cuando nos dice, lo leo desde la Nueva Traducción Viviente: que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según este principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? O más bien, ¿qué es lo que la Biblia nos quiere decir con esto? Es que así es que tiene todo el sentido considerar que todos los creyentes son el Israel de Dios. Somos el Israel de Dios. Un solo pueblo. No hay dos pueblos. Un solo pueblo. La iglesia de Jesucristo, el Israel de Dios. Un solo pueblo. Hermanos, este es uno de esos versículos que quizás uno lo lee y uno pasa por encima
porque dice, uy, ya voy a acabar la lectura de la carta, pero se trata de esos versículos que nos han de avivar la identidad que nos ha sido conferida. Son duros los días que vivimos, ¿sí? Difíciles, pero lo que realmente nos sustenta es la gracia del Señor y por medio de su gracia hacernos saber que le pertenecemos. Somos suyos. En nuestros días un ciudadano, piénselo, un ciudadano puede llegar a tramitar la nacionalidad en otro país, en un país distinto al que nació, lo cual le va a implicar ¿qué? Llenar una serie de requisitos para llegar a lograrlo. Pero hermanos, los que hemos sido justificados por la fe, los que hemos nacido por el Espíritu, sabremos que ahora gozamos de una ciudadanía en la cual no fuimos nosotros los que tramitamos absolutamente nada para ser parte del pueblo de Dios. Dios nos ha hecho su pueblo. Y piense, hermanos, y piense en esas palabras o en esa palabra que une Israel con Dios, lo que tenemos aquí en el versículo. ¿Cuál es la palabra que une Israel con Dios? Ahí lo tiene en la Biblia, versículo 16, Gálatas 6. ¿Qué une Israel con Dios? De. No podemos saltarnos esas palabras que por más pequeñas que sean, son inspiración divina. Ese de implica ¿qué? Posesión, pertenencia. Somos el Israel de Dios. Esta no es la iglesia de un pastor. Esta no es la iglesia de un grupo de personas. Esta es la iglesia de Jesucristo. Y algo que no es nuestro, que tiene un dueño, nosotros no podemos usurpar en absolutamente nada para llegar a imponer una cultura o imponer mandamientos de hombres. Es de Dios y se hace lo que Dios manda, porque somos suyos, si es que realmente lo somos. Implica posesión, le pertenecemos, pues fue Él quien nos eligió desde antes de la fundación del mundo, antes de la caída. Él hizo una provisión para que nosotros pudiéramos tener tal dignidad de ser llamados suyos. Y esa provisión fue por medio de Jesucristo, fue por medio de la cruz, fue por medio de un sacrificio cruento. Así es que, amado hermano, esta carta nos tiene que hacer reflexionar en que nuestra dependencia no está en nuestras obras. No está en nuestras obras, más bien debiéramos renunciar a cualquier tipo de confianza, a cualquier satisfacción que pudiera depender de nuestros actos. Si hasta el día de hoy hemos puesto nuestra confianza en algún pensamiento o en algo que nos decimos o nos creemos ser, renuncie inmediatamente a ello. Porque todo eso en donde suplantamos a Dios y llegamos a poner nuestra confianza, todo eso no es más que un ídolo. Es un ídolo. Seríamos idólatras, un idólatra más, que posamos nuestra confianza en un ministerio, posamos nuestra confianza en un servicio. Es que yo soy ujier, es que yo soy pastor, es que yo soy. Y yo merezco. No. Eso es un ídolo. Porque estamos confiando, poniendo toda nuestra confianza en eso que es fabricado con las manos. Son ídolos que fueron hechos por nuestra imaginación. Así fue el pueblo de Israel, el nacional, que puso su confianza en la circuncisión, puso su confianza en los sacrificios, en el servicio en el templo,
Claro, Dios mandó todo eso, pero el Israel lo desvirtuó y no podemos llegar a ello. La gloria está en la cruz de Jesucristo, no en aquellas cosas que nosotros pervertimos con nuestra imaginación, que quizás lejos de ser ídolos hechos de yeso, de madera o de piedra, hermanos, pueden llegar a ser ídolos que se expresan en rituales, en prácticas, en ceremonias, en las cuales posamos nuestra confianza y nos hacemos dependientes de ellas. Yo le pregunto, orar, leer la Biblia, reunirse en comunión con la iglesia, ¿esa es la fuente de su paz y de misericordia? Yo le digo frente a esta pregunta que un fariseo fue al templo a orar. Mire, fue al templo a cumplir, fue a orar, a cumplir. Y dice la Escritura que no fue justificado. Piensa en otro caso, en un doctor de la ley, como lo fue Nicodemo. Aunque se maravilló de las obras de Jesucristo, ni siquiera pudo ver el reino de Dios. Tenía todo lo que estaba de la Biblia escrito en su cabeza y no pudo ver el reino de Dios. Ahora piense en ese hombre llamado Simón que ejercía la magia. Dice la Escritura que creyó con la predicación de los discípulos del Señor. Tenía una fe natural, no que viene de Dios. Una fe natural, una fe meramente intelectual. E incluso Simón fue bautizado, pero no pasó mucho tiempo para querer comprar el poder del Espíritu Santo. Ritos, obras, prácticas, ceremonias, muertas, huecas. Ahora bien, si orar, leer la Biblia, reunirse en comunión con la iglesia, si esto no es con el propósito de andar conforme a la regla, con el propósito de buscar desesperadamente a Dios y depender exclusivamente de Él, hermanos, es porque su complacencia está en un rito, en un buen hábito, incluso, en ser bueno. Pero nada de eso vale si Dios no le salva. Nada le sirve. Alguna vez alguien dijo de una manera muy acertada, abro comillas, muy a menudo la cultura de mirarme se ha infiltrado en la iglesia, desde el púlpito hasta las bancas. Allí ha permeado la corrupción judaizante en el corazón de la iglesia, en el yo, en lo que yo hice. Podemos caer fácilmente, hermanos, en este estilo sutil de engaño de los judaizantes, de ser atrapados por las apariencias, pensando que la paz y la misericordia nos han de seguir a razón de nuestro comportamiento, de vivir por obras. Ay, no oré, entonces el Señor me va a ir mal. No me va a salir el trabajo. Es por obras, hermano, es por gracia. Tanto la paz como la misericordia vienen es de arriba. Usted no la puede reproducir. Y si lo que usted alcanza a reproducir es una baratija, eso no es paz, eso no es misericordia. Es una falsa piedad. La verdadera paz y misericordia vienen de Dios,
Por eso, hermanos, no está mal decir que está sobre estas bendiciones, sobre el Israel de Dios. Es Dios quien derrama de su bendición por su gracia sobre su pueblo. Así es que la misericordia y la paz sencillamente son consecuencias directas de la obra de Cristo, no de la nuestra. Así es que les ruego, hermanos, que postremos este tiempo en oración para que el Señor nos ayude a poder quitar esa venda que nos ha hecho vivir otra vez en esclavitud en las obras de los hombres. Y que vivamos es por la gracia de Dios.